alguien que me pueda decir sobre qué trata esta imagen que vemos acá? La alimentación de los 5.000. Exactamente, muy bien. Y así, sí, la alimentación de los 5.000. Tenemos ahí a la multitud separada de tanto en tanto, y ahí tenemos 2 discípulos, están ahí ilustrados, y ahí apenas se deja ver una de las canastas en las que estaban repartiendo o recogiendo el pan. Quisiera compartirles en esta tarde útiles para servir. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en estos versículos que dicen así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Tengamos una oración. Amado Dios, te damos gracias porque podemos estar frente a la luz de tu palabra. Y damos la gloria a tu nombre porque tú hiciste este milagro. En todos los milagros que hiciste, tú, al identificarte, Señor, como aquel que venía a salvar, aquel que venía a saciar, tú, el pan de vida, multiplicaste los panes y también los peces para que la multitud sea saciada. Dios mío, te pedimos que tú hables en nuestro corazón con tu palabra ahora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir. Lamentablemente, por lo que nos dice la palabra de Dios, no todos son útiles para servir. Y eso me refiero a, por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Después dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. La pureza del Hijo de Dios, y no solamente la pureza, sino que dice en el versículo 16 de 2 Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pureza, santidad, que solamente puede producirla el conocimiento, la meditación, la práctica, la aplicación de la palabra de Dios. Es vida más conocimiento de esa vida. Si queremos la vida de Dios en nuestras vidas, tenemos que conocer su vida, tenemos que conocer sus mandamientos. Cada hijo de Dios
debe ser útil para servir. Pero no voy para ese lado en este momento, sino más bien al hecho de cosas que nos están pasando y lo que le están pasando a todo el mundo en este tiempo, ¿no? Cada hijo de Dios debe ser útil para servir a pesar de las malas noticias. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir a pesar del cansancio y también a pesar de nuestras limitaciones. Entonces vamos a tratar de meditar qué vamos a hacer frente a las malas noticias, frente al cansancio, frente a nuestras limitaciones. Y de repente nos alarman diferentes noticias que nos vamos dando cuenta que la cosa de repente se pone más pesada y pareciera que a veces cuesta seguir sirviendo al Señor. Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar, Señor? Y eso también nos desafía a nosotros a depender absolutamente. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir a pesar de las malas noticias. Fijémonos, dice en Juan 6:1, después de esto, ¿después de qué? Podríamos leer los pasajes paralelos que están en los otros evangelios, por ejemplo, Mateo 14:15, Marcos 6:32, Lucas 9:12, en donde ahí se describe más qué había pasado antes. ¿Qué es lo que había pasado antes? Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 13. Jesús había comenzado su último año de ministerio con la noticia de que Juan fue decapitado y Herodes ahora pone la mira en él. Esa fue unas malas noticias que Jesús mismo estaba experimentando en ese momento. Dice Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Oyendo Jesús, ¿qué cosa? Oyendo Jesús que Juan había sido decapitado. Sumado a eso, ahora Herodes pensaba que él era Juan el Bautista. Cuando Jesús había sido encarcelado, Jesús estaba comenzando su año de popularidad. Cuando Jesús es decapitado, Jesús está comenzando su año de pasión. Es su último año de ministerio. O sea que ahí él estaba enfrentando malas noticias. Hoy nosotros enfrentamos malas noticias de diferentes lados. Y hay de nosotros si somos insensibles a esas malas noticias. Porque si somos insensibles, estaríamos dejando de cumplir su mandamiento que dice, llorad con los que lloran. Entonces, no podemos tampoco doblegarnos, no podemos quedarnos abajo en medio de diferentes malas circunstancias, en medio de diferentes malas noticias. Entonces, ¿qué debo hacer frente a las malas noticias? En primer lugar, debo depositar en Dios todo. ¿En Dios qué cosa? Mi carga. Primera Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él. Que vengamos ante el Señor y echemos toda nuestra confianza, toda nuestra carga, todo aquello que nos hace sentir mal. Recuerdo un tiempo que estuve en un tratamiento médico por muchos dolores de cabeza que lo que me hacían sentir era como un estado de pánico, estado de depresión, con una tristeza, se me ponía como todo negro. Y voy a la neuróloga, una neuróloga que no era del Señor, neuróloga, su cartel decía neuróloga psiquiatra. Y ahí estaba yo, y con muchas angustias. En esa época estaba muy patente el ministerio que hacíamos en una villa. Acá los lugares carenciados, como deben saber, se les llaman villas. Antes se les llamaba Villa Miseria, pero ahora solamente queda villa. Si bien se están urbanizando la mayoría de ellas, toda la maldad todavía continúa. Es característico de esos lugares no solamente la pobreza, sino la pobreza espiritual. Mucha delincuencia, droga y un montón de cosas. Y nosotros íbamos allí y le predicábamos, por supuesto, a los chicos, los llevábamos para la escuela dominical.
llevar en micro, después empezar los discipulados con ellos, y realmente llegó un momento en mi vida en que, por no comprender bien ciertas cosas de la palabra de Dios, sí comprendía el Evangelio, sí comprendía lo que tenía que hacer, pero de repente llegaba a pensar, no que yo los podía salvar, sino que depende cuánto yo podía hacer, eso podía hacer que se salven. Entonces literalmente me desvivía por ellos. De repente ellos empezaban a crecer y había chicos que empezaban a ser asesinados por su consecuencia de sus mismos actos delictivos. Y ya a la noche ya me costaba mucho dormir, orar y pensar, orar y pensar. O sea, no estaba echando toda la carga delante de Dios. Toda esa inquietud que yo tenía, no la estaba echando delante de Él. Y el mandamiento de Dios es, vamos a leerlo y leer unos versículos antes y unos versículos después. Primera Pedro, capítulo 5. Dice el versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillarse. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando no echamos nuestras cargas delante de Él, es porque queremos resolver los problemas nosotros. Y Dios nos manda a humillarnos delante de Él. Santiago escribe que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, todo el ímpetu que alguien puede tener, toda la energía positiva, todas las ganas, si está hecho sin la dependencia de Dios, no puede hacer nunca la voluntad de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Él es el que tiene poder. Tenemos que realmente dejar que Él obre. Ahora, ¿cómo podía ser yo para agarrar toda la angustia que tenía, realmente ponerla en Él? En entender y comprender que Él es poderoso, que Él tiene todo bajo control. Y ojo, mucho cuidado. Hoy en día muchos piensan que la soberanía de Dios es como caiga la moneda. Es decir, bueno, si hago algo es porque Dios quiso. Y si no hago algo es porque Dios no quiso. No, eso es un acto de desobediencia. Uno tiene que disponerse a hacer la voluntad de Dios y Él va a guiar nuestros pasos, pero sí los resultados siempre van a depender de Él. Eso quizás me costaba mucho a mí comprenderlo, que los resultados iban a depender de Él. Confiaba tanto en mí mismo que pensaba que los resultados los podía provocar yo. Y si algo no salía bien, la culpa la tenía yo. Y todo ese orgullo en mí empezó a convertirse en una gran ansiedad. Por supuesto, su caso de ansiedad puede ser de otra manera, pero el mandamiento es el mismo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué preocupaciones tiene usted, mi hermano, mi hermana? Fíjense que después dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algunos comentaristas bíblicos han dicho que el león rugiente, Pedro se está refiriendo a Herodes, que aquel estaba buscando a los cristianos en ese momento para asesinarlos. Pero sea Herodes o sea Satanás, viene del maligno. Es el maligno que está al acecho. Hoy en día tenemos muchas personas alrededor nuestro que están al acecho de los creyentes. Y eso puede traer preocupación en cómo nos vamos a mover en el ministerio. Y por supuesto tenemos que ser los más cuidadosos posibles en muchas cosas, en cómo decimos las cosas, nunca dejar de decir la verdad, nunca dejar de decir lo que es pecado, pero también cómo lo decimos, cómo lo estamos diciendo, cómo nos movemos, cómo andamos. Y fijarnos y tratar de, podríamos decir, de estar en armonía con las personas, aunque sabemos que frente a personas que rechazan a Dios jamás podremos estarlo. Dice así la palabra de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero las preocupaciones vienen.
Y mis hermanos, dice acá en estos versículos que leímos, Dios es poderoso, Dios tiene el control. A nosotros nos corresponde todas esas preocupaciones, toda esa carga, dejarla delante de Él. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso. Y después dice, y del pecado. O sea, marca una diferencia entre peso y pecado. Y a veces el peso son esas cargas, esas preocupaciones, que no tenemos por qué llevarlas nosotros. Tenemos que ponerlas delante de Dios. Por supuesto, no se logra de un día para el otro. La doctora me dijo, usted tiene que hacer yoga. Y yo dije, ¡no! Bueno, lo dije en mi pensamiento, ¿no? Pero yo, mientras ella me decía yoga y me hablaba del yoga, yo lo que pensaba, Moisés, me parece que te falta más oración. Así que eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Y al poco tiempo el Señor, así como lo promete cuando pecamos nosotros, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí, pero luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Es un proceso. ¿Saben qué? La ansiedad se llega muchas veces a transformar en pecado porque viene de parte de nuestro orgullo, de parte de nosotros de querer controlar todas las cosas. Sí es verdad, a veces puede pasar que sea algo médico y se necesite, pero primero necesitamos ver nuestra vida espiritual y reconocer por qué caemos de esa manera. Tenemos que depositar nuestras cargas. Así lo hizo Jesús, como lo leímos en Mateo 14:13, dice, oyendo Jesús las malas noticias, dice que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Eso quiso hacer Jesús. Depositar en Dios mi carga, depositar por supuesto en Dios mi confianza. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Los que tienen la dicha de tener padres que se han preocupado por ustedes, saben que en ellos pueden tener absoluta confianza. Acá el salmista se arriesga a decir, aunque ya no los tenga ellos, aunque ya no los tenga, yo tengo a Jehová. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿En quién confiamos? ¿En quiénes confiamos? ¿O en qué confiamos? ¿De qué depende nuestra vida? ¿Es que acaso estamos afanados en el trabajo y nos arrodillamos frente a, de repente, propuestas que no corresponden a un cristiano como para no perder el trabajo? ¿Acaso en quién estamos pensando? Nuestra confianza es probada, como dice en Efesios capítulo 6 y en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo no es ni más ni menos que la confianza en Dios. Tomad, llénense de fe, tomen su confianza en Dios, para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás trabaja en hacernos desconfiar de Dios. Él siempre va a estar ahí acechando, como leímos antes en 1 Pedro 5:8, para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Por eso tengo que depositar en Dios mi carga, mi confianza y mi caminar. Leamos lo que dice el Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo camino? Mis pasos. A cada momento tenemos que tener ese temor a Dios, de que todo lo que hago está a cada momento delante de Él. Y si estoy a cada momento delante de Él, debo hacer su voluntad. ¿Por qué perder el tiempo? Y es más, el hacer la voluntad de Dios nos trae el disfrute, porque dice, versículo 8 del Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Es algo que me agrada, es algo que deseo. Ahora ese deseo viene solamente de los hijos de Dios. Muchas veces, y siempre decimos,
que lo que predicamos no es una religión, sino que le proponemos al hombre una relación con Dios. Y el Evangelio no es religión, decimos, sino que es una relación con Dios. Es exacto, es correcto, pero a veces nos encontramos exigiendo a supuestos creyentes que se comporten de una manera, cuando en realidad no tienen deleite en Dios. Y no tienen deleite en Dios porque no son hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice 1 Juan, quiere hacer la voluntad de Dios, desea hacerla y la termina haciendo porque quiere. Ahora, ¿cómo estamos caminando? ¿Nuestro caminar está delante de Dios? Claro que sí, pero ¿estamos agradándole en nuestro camino? Cuando agradamos a Dios, nosotros comenzamos a sentir ese gozo también en nuestro corazón. Por eso debo depositar en Dios mis cargas, mi confianza, mi caminar, mi camino, Señor. Todos mis caminos te son conocidos, Dios mío. Y yo debo ser consciente de eso. Frente a las malas noticias, lo que pase no es consecuencia de mi pecado, sino que es consecuencia de servir. Muchas veces vamos a sufrir y vamos a tener malas noticias, consecuencias de nuestros pecados. De repente usted joven está en fornicación andando con su novia y deja embarazada a su novia y ahí viene una mala noticia. Y si usted es creyente se va seguramente a quebrantar y va a tomar eso como si fuera una mala noticia. Ahora, eso por supuesto no es por haber hecho la voluntad de Dios, sino justamente es por haber estado desobedeciendo. Pero muchas veces nos hemos comportado como verdaderos hijos de Dios y hemos tenido una mala paga, pero ahí sufrimos por la causa de Cristo. Nuestro caminar debe estar delante de Él. Dios mío, voy a caminar como tú deseas que camine. Y ahí no tendré temor de malas noticias. Y así es el hombre y la mujer de Dios. No tienen miedo de malas noticias porque sus caminos siempre han estado delante del Señor. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir. A pesar de las malas noticias, frente a las malas noticias tengo que depositar en Dios mi carga, mi confianza, mi caminar. También, a pesar del cansancio, debo ser útil para servir a Dios. Mientras Jesús recibía esa mala noticia, los discípulos, y ahí pueden acompañarme a Marcos capítulo 6, los discípulos estaban cumpliendo su primera misión. Ahí es cuando el Señor termina de escoger a los 12 y los manda y le da muchas instrucciones. Vamos a leer el versículo 30 y 31 de Marcos 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban todos contentos los apóstoles. En versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús los invita a descansar. ¿Qué debo hacer entonces para superar mi cansancio? Bueno, Jesús acá le propuso algo. Si están cansados, vamos a descansar. Y ahora descansar, sí. ¿Cómo? Debo descansar acercándome a Dios. No hay nada más lindo que descansar con la presencia de Jesús. Dicen, vengan vosotros aparte, vengan conmigo a un lugar desierto y descansad un poco. Si queremos descansar, debemos procurar ese tiempo a solas con Dios. Porque dice Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos podemos dar cuenta, dice acá clarísimo,
los que esperan en Dios van a tener nuevas fuerzas. Aún los jóvenes se van a cansar. Y mi hermano, nunca se deje engañar por pensar, yo soy mayor, no doy más, no puedo. Acá dice que no importa tu edad, el Señor es el que te va a dar fuerzas esperando en Dios. ¿Descansar cómo? Descansar acercándome a Dios. Hebreos 4:16 dice que Él va a socorrernos. ¿Y cuándo es que necesitamos que Él nos socorra? Versículo 16 de Hebreos 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Nuestro reposo, nuestro descanso está sin duda en Él. Entonces, sí, ¿cómo debo hacer para superar el cansancio? Descansar. Pero descansar, y ahí tenemos que pensar, ¿cómo estoy descansando? ¿Cómo? ¿Es que acaso mis vacaciones son para agarrar y, como se dice, tirar la chancleta? O sea, hacer lo que sea. Me tomo, hago cualquier cosa esta semana de vacaciones que tengo. Justamente, ¿no? En muchos lugares está este fin de semana fue el pasado, la semana carnaval, ¿sí? Entonces vamos al carnaval, hacemos un desastre. Sabemos que eso no es un comportamiento para nada de un hijo de Dios. Eso no es, no, me voy a desconectar, dicen algunos. No, justamente el tiempo de vacaciones es para conectarse más con Dios. ¿Descansar cómo? Acercándome a Dios. ¿Descansar cómo? Atendiendo mis necesidades. Efesios 5:29 dice claramente, da un principio claro acerca de lo que debemos hacer con nosotros mismos, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ninguno de nosotros odia su cuerpo y no debe odiarlo. Dice que tenemos que sustentarlo y cuidarlo. Y bueno, después agrega que este es un gran pasaje para estudiar en cuanto al matrimonio, porque si yo estoy sustentando y cuidando mi cuerpo, también podré hacerlo con mi esposa. O sea, si yo estoy, justamente dice, mire, el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Y en este contexto es que podemos decir que solamente amándonos, cuidándonos nosotros mismos, vamos a poder cuidar también a nuestro cónyuge. Atendiendo mis necesidades. Debo atenderlas, por supuesto, debo comer como corresponde, no debo comer lo que me dijeron. Es muy triste escuchar noticias de muchas personas que pasan por diferentes enfermedades y algo es la diabetes, en donde llega el punto que el doctor dice, si seguís comiendo te vas a morir. Y es increíble, pero muchas personas, muchos creyentes, tristemente no hacen caso. ¿Y saben qué? Mueren en esos pecados. Pero si el Señor nos dio espíritu de templanza, nos dio dominio propio, nos da la capacidad de autocontrol, ¿por qué no voy a estar atendiendo realmente mis necesidades en ese sentido? Y mis hermanos, no hay justo desamparado. Si usted necesita algo, yo estoy seguro que acá en la congregación van a poder provérselo. Pero ningún hijo de Dios jamás va a morir de hambre. Y más que nada cuando uno está congregándose, especialmente, siempre van a estar siendo atendidas nuestras necesidades en casos de no poder conseguir trabajo. ¿Cómo debo descansar? Acercándome a Dios, atendiendo mis necesidades, aprendiendo a caminar mejor. Debo aprender a caminar mejor. O sea, miren, para correr se necesitan, de alguna manera, unas zapatillas adecuadas. Quizás no, pero sabemos que es mejor correr con zapatillas adecuadas que con ojotas, ¿verdad? Bueno, muchas veces se nos complica y nos cansamos más porque no estamos haciendo bien las cosas. No estamos siendo disciplinados en organizarnos. Hay un dicho que dice que no planificar es planificar para el desastre. No planificar
es planificar para que todo salga mal. Dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Acá está hablando del contexto de la disciplina. Y la disciplina muchas veces lo deja cabizbajo, ¿sí? Pero acá dice, vamos, para arriba, acá hay que seguir adelante. Muchas veces el cansancio viene también, por supuesto, por no estar haciendo lo que Dios quiere. Dice, entonces, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Luego dice el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mis hermanos, tenemos que aprender a caminar mejor para estar descansando bien. O sea, a pesar del cansancio, tengo que ser un siervo útil para el Señor. Tengo que descansar. ¿Cómo? Acercándome a Dios, atendiendo mis necesidades, aprendiendo a caminar mejor. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir a Dios, a pesar de nuestras limitaciones. Jesús pide a sus discípulos, leímos en el capítulo 6 de Juan, que alimenten a más de 5.000 personas. Muchos dicen que eran alrededor de 20.000, contando más a las mujeres y a los niños. La sincera respuesta de ellos fue, no nos alcanza. Jesús sabía lo que estaba preguntándoles. Hemos leído que Jesús se los preguntó para probarlos. Y ellos fueron sinceros. No podemos, no tenemos. Y ellos se rascaban la cabeza y empezaban a pensar, ¿cómo podemos hacer para alimentar todo eso? Ellos estaban buscando una solución. Como nosotros muchas veces nos enfrentamos al ministerio, o quizás tenemos miedo que nos deleguen determinada tarea en la congregación, diciendo, no voy a poder, yo no puedo. Bueno, por supuesto, siempre los hermanos responsables de la iglesia verán si usted no puede o si puede y tratarán de ayudarle. Nunca se sienta solo, pero lo primero que viene a nuestra mente, como vino a la mente de Moisés, es, Señor, yo soy tartamudo, Señor, yo no puedo, yo no soy. Y así con la mayoría de los siervos de Dios. Tenemos y vemos nuestras limitaciones. La sincera respuesta de ellos fue, no nos alcanza. Entonces, ¿qué actitud debo tener frente a mis limitaciones? ¿Cuál es la actitud que debo tener? Y ahí volvemos a nuestro pasaje en Juan capítulo 6. Y acá leemos desde el versículo 5 al versículo 9, que dice así, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, o sea, 200 días de trabajo, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, o sea, ni siquiera un poco van a poder tener, por más que reunamos todo ese dinero. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Seguramente Pedro habrá estado mirando y tratando de solucionar los temas por otro lado. También el niño habrá estado atento a todo lo que estaba pasando allí. Y allí vino ese ofrecimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo enfrento mis limitaciones? Sencillamente, mis hermanos, estar dispuesto. Dispuesto, esa es la palabra. La idea, ¿se acuerdan? Lo leímos ahí, en Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. Los discípulos estaban cansados. Jesús tenía malas noticias ahí en su corazón. Y ellos se fueron a un lugar a descansar. Esa era la idea. La idea no era ir a alimentar 5.000 personas. Ellos llegaron ahí a Betsaida y estaban en ese lugar con el propósito de descansar. De repente, la multitud de la que ellos estaban escapando, los encuentra por el otro lado, se alcanzaron, llegaron antes inclusive, corriendo por la costa. Y ellos estaban ahí. ¿Y qué hicieron? ¡Uy, no, otra vez no! Cerrá la puerta, ya terminó la reunión. Ya terminó, hasta la próxima semana. No. Jesús dice que les enseñó mucho les enseñó. Pasaron horas enseñándole. Y de repente vino la noche. Jesús sanó, les enseñó, y ahora, ¿quién está dispuesto para seguir? ¿Saben qué? Los discípulos estaban dispuestos. Yo tengo que estar dispuesto a sacrificarme. Dice 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío
y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Jesús dice referente a esta alimentación de los 5.000, Jesús tuvo de ellos compasión. Acá Pablo dice, por amor de vuestras almas. Ese amor nos lleva a sacrificarnos por los demás. No es doy lo que tengo, es doy todo. Como dijo ese niño, acá están mis panes y mis peces, lo doy todo, no me guardo nada. Entonces, ¿cómo enfrento mis limitaciones? ¿Saben qué? Tenemos que sacrificarnos. El Señor va a estar ahí supliendo lo que no tenemos. Por supuesto, acá no estoy haciendo un desafío a hacer planificaciones locas, sí, cosas que no sirven, sino estar dispuesto. Y si es necesario sacrificarme, lo debo hacer. Tengo que estar dispuesto a someterme. ¿A someterme a quién? Obedecer a Dios. Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió obediencia. Jesucristo fue a la cruz, murió en la cruz y resucitó, pero hubo un camino hacia la cruz, Hubo un camino, y fue el camino de la obediencia. Y se entregó y se humilló hasta lo sumo por nosotros. Yo también debo estar dispuesto a obedecer a Dios. Si Dios me manda a hacer esto y aquello, lo que está bien claro en su palabra, básica la cosa, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, ¿qué tareas estoy haciendo yo? ¿En qué estoy colaborando para que se predique el evangelio y para que se hagan discípulos? Y luego dice, bautizándolos. Eso nos está hablando, nos define todo lo que es la congregación y a cuál es el objetivo del discipulado, que es bautizar. Debo obedecer a Dios. El Señor nos dio dones, a cada uno diferentes capacidades, que es nuestra responsabilidad saber cuáles son, para poder edificar así la iglesia del Señor, dice Efesios capítulo 4. Debo someterme como se sometió Jesús. Debo estar dispuesto a sacrificarme, a someterme. Por sobre todo debo estar dispuesto a seguir. Voy a seguir sirviendo. Usted ha llegado a pensar, este año me lo tomo sabático, como se dice muchas veces. O sea, este año no me digan nada, este año me lo tomo para mí. No sabemos cuándo el Señor regrese. Realmente no me atrevería a jamás tomarme un año sabático, pensando en que el Señor puede regresar en cualquier momento. Seguir. Ya vamos a tener tiempo para descansar toda la eternidad. No digo que no hay que descansar, es necesario tomarse las vacaciones, descansar, pero de la manera correcta, como hemos visto, acercándonos a Dios, atendiendo nuestras necesidades, empezando a revisar cómo estamos caminando, pero debo seguir. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice que él endureció su rostro como una piedra. Él miró a Jerusalén. Él iba a seguir hasta el final. Esa era su meta, como dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir. Frente a las malas noticias debo depositar en Dios mi carga. Debo depositar mi confianza. Debo depositar en Dios mi caminar. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir. Frente al cansancio debo descansar, acercándome a Dios, atendiendo mis necesidades, aprendiendo a caminar mejor. Cada hijo de Dios debe ser útil para servir a Dios. Y frente a mis limitaciones debo estar dispuesto a sacrificarme, a someterme y a seguir. Mis hermanos, así lo hicieron los 12 en el lugar secreto de descanso. ¿Se acuerdan? Jesús lo quería llevar a descansar. Y ahí lo llevó a ese lugar secreto. Y ellos allí depositaron toda su confianza en Jesús. Descansaron a la manera de Jesús. Y estaban dispuestos a dejar todo en las manos de Jesús. Como lo hizo el niño, que entregó todo. Y así, ese lugar de descanso que Jesús les había prometido, se transformó en el lugar donde se realizó uno de los milagros más espectaculares de Jesús. Transformar panes y peces en más panes
y peces, a tal punto que quedaron 12 canastas llenas para seguir sirviendo. Y si usted sigue leyendo, especialmente los pasajes paralelos en Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a encontrar con que Jesús, cuando terminó ese día de descanso, de un descanso a la manera de Jesús, puso los discípulos en la barca y Jesús se quedó ahí sanando, siguiendo, atendiendo más a la multitud, y la barca se iba. O sea, Jesús se quedó ahí para distraerlos. Y usted va a leer que Jesús se fue a orar otra vez. Y después de orar, se acercó a la barca caminando. Y ahí donde Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine. Y ahí Pedro, si ustedes ya conocen la historia, baja de la barca, desconfía en un momento, ve las olas más grandes que lo que ve la grandeza de Dios, y se hunde. Jesús lo rescata, Jesús lo mete en la barca nuevamente, y dice que en un instante llegaron a la costa para descansar. Mis hermanos, que seamos útiles para servirle. Amén.